Comenzamos el trabajo sobre tablas dinámicas. El objetivo que hemos venido persiguiendo de estructurar una base de datos para organizar la información tiene como objetivo poder tener esa información disponible para la toma de decisiones. Siempre queremos, sobre la información que tenemos, poderla resumirla, poderla consolidarla y que nos permita tener información disponible para tomar decisiones. Por eso vamos a mirar qué podemos realizar teniendo esa base de datos y cómo creamos nuestra tabla dinámica y cómo la podemos explotar. Entramos nuevamente sobre nuestra base de datos, donde tenemos nuestros campos, nuestros registros, y podemos iniciar generando la tabla dinámica. El primer paso que debemos hacer es crear un nombre para la base de datos. Tal como lo habíamos visto anteriormente, simplemente espichamos Control Shift asterisco, nos marca absolutamente todo el rango y a este le vamos a poner el nombre de ventas. Quiere decir que la base de datos está en el rango ventas, lo cual nos va a facilitar el manejo o la actualización de esa información tanto en la base de datos como en la tabla dinámica. Para poder crear la base de datos podemos ir a insertar y en insertar tenemos insertar una tabla dinámica. También podemos ir a nuestro menú rápido y aquí tenemos dos opciones que nos permiten crear la tabla dinámica directamente. Con cualquiera de estas opciones podemos iniciar. Aquí estamos diciéndole que queremos crear una tabla dinámica, también podría ser un gráfico dinámico. Vamos a trabajar sobre la tabla dinámica. Encontramos simplemente un cuadro de diálogo que nos pregunta cómo se llama o dónde está nuestra base de datos. Aquí en tabla rango podemos colocar bien sea el rango diciéndole desde A1 hasta la posición que sea, o aprovechamos y utilizamos el nombre de ventas, que es el nombre que le hemos dado a ese rango. Podremos utilizar también datos externos, o sea, de otras fuentes, más adelante miraremos, o información que esté en bases de datos, no necesariamente de Excel. También podemos decirle que nos lo ponga en una nueva hoja de cálculo o que nos lo ubique en el mismo sitio o en una ubicación específica. Aquí vamos a trabajarlo sobre una nueva hoja de cálculo y fíjense que inmediatamente al decirle aceptar, él nos define la tabla dinámica, nos ubica cada uno de los campos de nuestra tabla, de nuestra base de datos, y nos define cuatro grandes áreas que son la clave para poder trabajar la información en la tabla dinámica. El área que se llama filtro de informe o página, que nos va a permitir hacer tablas para campos con valores específicos. Lo que se llama etiquetas de columna, etiquetas de fila y valores. Quiere decir que tenemos tres grandes áreas para hacer selección de información, digámoslo desde una perspectiva, y un área donde vamos a sumar o operar cualquiera de los campos de nuestra base de datos. En el caso nuestro tenemos una base de datos que tiene información de ventas. Si nosotros quisiéramos resumir nuestra base de datos para saber, por ejemplo, cuánto han sido las ventas por cada una de las sedes, fíjense que aquí tenemos la clave con nuestra tabla dinámica. Lo primero que necesitamos es que sede va a ser el campo que nos va a permitir agrupar la información o resumirla por la sede. Si trasladamos este campo sede aquí al área de fila, fíjense que me aparecen ya resumen. Es lo que está identificando es que en esa base de datos hay registros de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla y de Ibagué. Están colocados en fila. También lo hubiéramos podido colocar aquí en columna. Miren la diferencia. La diferencia es que va a ser básicamente de presentación, o también lo hubiéramos podido colocar aquí en informe, donde simplemente tendríamos la posibilidad de seleccionar para cuál de esas queremos la información. Vamos a mantenerla aquí en la fila y ahora lo que vamos a hacer es decir, hombre, queremos sacar esa información, pero ¿de cuál es la información que queremos extraer? En este caso vamos a decirle queremos los valores de venta, es decir, queremos saber cuánto ha sido la suma de las ventas por cada ciudad. Para eso necesitamos identificar cuál es el campo de la base de datos que tiene la suma de la factura. Aquí tenemos el valor total, por lo cual tomamos el valor total
y lo llevamos al área de valores. Aquí en el área de valores, entonces nos está diciendo, mire, en Bogotá la suma de las facturas es 44 millones, en Medellín es 27 millones y el total general son 209 millones. Fíjense que los datos están, digamos, sin formato. No es aconsejable utilizar lo que siempre hemos utilizado en Excel de ponerle formato a estas celdas. Para eso podemos mirar esta opción de configuración de campo que nos permite no solamente modificar el formato, sino algunas otras acciones que más adelante veremos. Por ahora, ¿qué significa esta configuración de campo? Tenemos por un lado el nombre que está aquí, suma valor total. ¿Sí? Podríamos, si no nos interesa, podríamos quitarle la palabra suma, ¿sí? Y fíjense que nos aparece el nombre que pudiéramos tener aquí. Mira, puedo poner total facturas o es independiente. También nos tenemos qué operación queremos hacer. Como aquí lo que estamos es sumando, pues él tiene la operación suma, porque es un campo numérico. Podríamos también contar el número de facturas, hacer un promedio, mirar cuál es el máximo, el valor máximo de la factura en esa sede, el mínimo y algunas operaciones de tipo estadístico. Aquí vamos a mantener la suma porque es lo que nos interesa. Y adicionalmente a eso, el tema que queríamos modificar es cambiar el formato del número, es decir, decirle, hombre, este valor tiene un formato de moneda. No le vamos a poner decimales, tiene el símbolo, ¿sí? Y le decimos aceptar, aceptar, y fíjense que él automáticamente todos los campos correspondientes a total nos los pone con ese formato. Noten que aquí ya tenemos un primer cuadro, un primer resumen que nos facilita y nos permite tener el resumen por sede de cada uno de los valores. Igualmente hubiéramos podido querer tener no el dato de la sede. Miremos, por ejemplo, quisiéramos saber por vendedor. Voy a sacar sede para acá y voy a llevar vendedor. ¿Sí? Aquí automáticamente con un solo clic estamos identificando cuánto fueron las ventas por cada uno de los vendedores. ¿Bien? Podemos tener también más de un campo. O sea, hubiéramos podido tener, en este caso, sede, y aquí nos está diciendo, fíjense que llevamos sede sobre las columnas. Entonces nos está diciendo que Evelyn Giraldo vendió en Bogotá tanto, vendió en Medellín tanto, vendió en Cali tanto, en Barranquilla, y su total fue este valor. Lo mismo para cada uno de los vendedores, y vamos a tener entonces una información de un cuadro resumen que ya nos da una gran cantidad de información. Hasta aquí vamos con la primera etapa o con la primera parte de tablas dinámicas. Continuaremos mirando el potencial que tenemos en estas tablas dinámicas, para lo cual los invito a continuar con los próximos videos sobre este tema.